En este tema abarcaremos la problemática de cómo aprenden los niños hábitos y rutinas. Es imprescindible para que se realice convenientemente este aprendizaje el orden, la secuenciación de las acciones. En estos casos, el orden de los factores sí altera el producto. De una manera gráfica, en este caso no se cumple la propiedad conmutativa, puesto que si alteramos el orden de los factores de las rutinas, se altera el aprendizaje. Por lo tanto, es muy importante mantener siempre el orden de las rutinas establecidas, aunque podamos ser más o menos flexibles respecto a los horarios. El impacto de variar el horario es mucho menor al impacto de alterar el orden en la secuencia de las pautas diarias en los hábitos de los niños. ¿Cómo aprenden los niños? ¿Cuál es el esquema de aprendizaje que tiene un niño menor de 5 años? Pensemos que a esta edad el aprendizaje se realiza de manera subliminal, de manera involuntaria, es decir, actúa el esquema estímulo-respuesta. Ante un estímulo, la respuesta que viene detrás es la que el niño asocia de manera que aprende esa relación. El niño aprende las secuencias de acciones concatenadas y las aprende con la relación de causa-efecto. Cada estímulo tiene una respuesta, cada causa tiene un efecto. Esto el niño lo aprende muy rápidamente y le sirve para hacerse una composición del lugar del tiempo. El niño necesita saber la secuencia de acciones concatenadas porque ello le da seguridad y le permite controlar el tiempo. Al niño le ponemos el pijama para darle el pie de que se va a ir a dormir. Al niño le ponemos el abrigo cuando se va a ir de paseo. El niño esto aprende a predecirlo muy rápidamente y tiene una facilidad asombrosa para asociar estímulos que se suceden de manera inmediata. Los dos tipos de aprendizaje básicos a esta edad son el condicionamiento clásico o pavloviano y el condicionamiento instrumental o operante. Son absolutamente diferentes. El condicionamiento clásico se basa en el estímulo-respuesta seguidos, en asociar los mismos estímulos a una respuesta. Sin embargo, el condicionamiento operante se basa en un estímulo que tiene diferentes respuestas y un refuerzo que actúa como seleccionador de la respuesta adecuada o la respuesta correcta. Se encuentra el niño frente a un abanico de respuestas y solo la adecuada tiene el refuerzo positivo de acciones, el incentivo. Esta es una manera ya más evolucionada de aprendizaje que permite seleccionar los comportamientos o conductas deseados. Pero hemos de tener en cuenta que cuanto más pequeños son, más se acercan al tipo de condicionamiento pavloviano, es decir, que aprenden dos secuencias encadenadas. Por lo tanto, es muy importante no variar las conductas rutinarias y es más importante la secuencia de acciones encadenadas que no el horario que nos podamos fijar. Podemos ser más o menos flexibles en el horario, pero nunca podemos variar el orden en el que efectuamos las acciones respecto al niño. Por ejemplo, nunca debemos darle primero la cena y luego bañarlo, o un día hacer una cosa y al día siguiente la contraria, porque eso desorienta al niño. O ponerle el pijama y luego no ponerlo a dormir a cabo de una hora. Esto son acciones que desorientan al niño, que no le marcan la pauta de qué es lo que debe hacer en cada momento. Por lo tanto, si tenemos claro este esquema de aprendizaje estímulo-respuesta y tenemos claro que enfrente del mismo estímulo del niño, los padres y los educadores hemos de responder siempre de la misma manera para que el niño tenga claro cuál debe ser su comportamiento, el proceso de aprendizaje se producirá de una manera muy rápida y efectiva. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en la adquisición de los hábitos y las rutinas de los niños? Porque a esta edad, entre los 0 y los 5 años, la capacidad de memoria es muy importante, es mucho más elevada y a partir de los 5 años disminuye. Por lo tanto, todo lo que el niño aprenda, memorice y automatice es algo que le estamos evitando que haga posteriormente. Pensemos que si a un niño de esta edad le enseñamos, le educamos en unos hábitos de higiene personal, de sueño, de alimentación, de estudio correctos, el niño los automatizará
y los integrará en sus pautas de conducta habituales, y ello ya lo tendrá integrado de una manera automática, porque la memoria y la facilidad con que el niño absorbe estos conocimientos es ahora máxima, y ello le evitará problemas en el futuro. Si un niño está regulado convenientemente, tiene unos hábitos correctos de rutina establecidos automáticamente, el niño no ha de perder tiempo luego, cuando sea más mayor y necesite su capacidad de memoria para otras cosas, en entonces dedicarse a esto que es básico y importantísimo para el buen funcionamiento y el buen desarrollo del niño, tanto a nivel emocional como a nivel intelectual. Es la base, es el orden necesario para que el niño pueda construir todo su pensamiento. Los niños, al igual que los mayores, necesitan tener cubiertas unas necesidades básicas a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel afectivo y a nivel de hábitos. Los hábitos alimentarios, los hábitos de sueño, los hábitos de higiene son básicos tenerlos aprendidos y memorizados de manera automática desde muy pequeños. ¿Por qué? Porque ello nos permite, a medida que el niño se va haciendo mayor, que dedique todos sus esfuerzos y todas sus energías, toda su capacidad de memoria en otras cosas de mayor trascendencia. Por lo tanto, es muy importante hacer hincapié en el automatismo, en el automatizar estos hábitos básicos que permiten a la persona estar en condiciones para aumentar su capacidad de memoria, es decir, rentabilizar, porque aquellos aprendizajes básicos que el niño puede realizar sin esfuerzo alguno cuando es muy pequeño, a partir de los 3 años el niño ya está preparado para realizar estos aprendizajes y los automatiza, de manera que cuando llega a una edad mayor, al tener esto ya aprendido y ya automatizado, no ha de perder energía en aquello, no ha de perder capacidad de memoria en hacerlo cada vez, sino que lo hace de manera automática. Y ello le permite aumentar el rendimiento de la memoria y utilizarlo para aprender otro tipo de conocimientos quizá más importantes en una edad posterior. ¿Qué hacer cuando un niño organiza una pateleta? Alrededor de los 2-3 años de edad es típico que los niños organicen pataletas por cualquier cosa. En esta situación, los educadores y los padres han de mantener una actitud firme. Es muy importante porque los resultados suelen ser sorprendentes. Al principio, esta situación, sobre todo en madres y educadoras primerizas, suele desbordar. Cuando un niño monta una pataleta, crea inseguridad en el adulto y eso hace que el niño suela ganar la partida. Pero si nosotros tenemos claro que no vamos a ceder y tenemos una actitud indiferente y firme, el niño suele bajar velas. ¿Cuáles son las técnicas disuasorias más eficaces? La más importante consiste en no entrar en discusión con el niño. Tengamos presente que los niños de 2 y 3 años no razonan con palabras, sino que actúan con hechos. Estímulo, respuesta. Frente a una pataleta, la respuesta debe ser indiferencia y actitud firme. Es decir, si el niño nos está montando una pataleta en un lugar público o en un sitio donde estamos en una reunión con más gente, lo que hemos de hacer es sacar al niño de aquel momento, de aquel lugar en el cual está llamando la atención y llevarlo a un sitio en el cual el niño se aburra, esté solo y nadie le haga caso. Porque el niño monta la pataleta ¿para qué? Para llamar la atención. ¿Por qué? Porque está en el periodo egocéntrico. Por lo tanto, nuestra actitud de los educadores, tanto si esta pataleta la está montando en medio de la clase como si la está montando en el comedor porque no quiere comer, es sacarlo fuera, llevarlo a un sitio en el que el niño no pueda llamar la atención sin discutir con el niño ni decirle nada. Nuestra sola actitud es suficiente. El lenguaje verbal en estos momentos no es válido. Lo que es válido es la comunicación no verbal, los hechos. Demostrar una indiferencia, demostrar nuestra firmeza y el niño a los 2, 3, 4 veces como mucho que él monta un número y siempre respondemos de la misma manera, decide que aquello no le vale la pena, no le vale el esfuerzo y consigue bajar velas. ¿Qué pasa cuando a alguien le refuerza esta situación? Que el niño entra en un ciclo vicioso en el cual se refuerza. Por lo tanto, calmemos nuestra ansiedad.
No debemos dejarnos llevar por la situación, porque en este caso está ganando el niño. Los educadores hemos de llevar las riendas de la conducta del niño y mostrarnos indiferentes pero firmes. Siempre la misma respuesta enfrente de la misma situación de pataleta consiguen que el niño baje velas y adopte una posición más razonable. ¿Por qué es tan difícil conseguir que un niño obedezca? Actualmente parece haber una falta de estructuración, un estrés tanto familiar como en el ámbito escolar que impide que los niños respeten las decisiones de los adultos y que rara vez obedezcan a la primera. Hay una falta de disciplina que impide que los niños se tomen en serio las recomendaciones de los mayores. ¿Por qué? Porque nunca se actúa de la misma manera frente al mismo estímulo. Es muy probable que cuando se llega cansado a casa se les deje hacer lo que les dé la gana a los niños y solo de vez en cuando, de manera aleatoria, se pone firmes y se dan una serie de normas. De esta manera los niños no aprenden y los niños se saltan a la torera todo lo que se les dice. Este hecho ocurre tanto en casa como en el colegio. En el ámbito escolar es muy habitual que los educadores no pongan normas y no las respeten de manera continuada. Por lo tanto, si un día dicen una cosa, luego no la hacen, si un día están corrigiendo exámenes, los niños hacen lo que quieren, al día siguiente pretenden que les hagan caso, estos altos y bajos en la conducta de los adultos provocan una falta de respeto y de aceptación de las normas por parte de los niños. Por lo tanto, si queremos que los niños obedezcan y obedezcan a la primera, hemos de ser constantes, hemos de nunca permitir las mismas cosas y tener claro qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite, qué es lo que los niños pueden hacer y lo que no, y cuáles son los hábitos básicos que los niños han de hacer de manera ineludible y no saltárselo nunca, porque a base de repetir, a base de una rutina, a base de una repetición y de una imitación, el niño acabará aprendiendo que cuando se le dice una cosa hay que hacerla ya, no hay que hacerla pasado mañana. Y eso lo imitan. Si ellos están actuando de esa manera es porque normalmente los adultos de los cuales ellos están aprendiendo no son coherentes y tampoco reaccionan de la misma manera. Por tanto, atención a este proceso de imitación que se da para aceptar las normas y obedecer de manera inmediata. Los biorritmos psicológicos. Si tenemos presente que las emociones tienen un sustrato hormonal, veremos claramente cómo la sincronización hormonal afecta al ritmo psicológico. Un niño que tenga una estabilidad hormonal tendrá también una estabilidad emocional y por tanto psicológica. Para conseguir esta sincronización hormonal que produce un buen ritmo tanto emocional como psicológico, es básico que el niño tenga unas rutinas de vigilia-sueño ordenadas y estables, puesto que es el sueño el que regula la sincronización hormonal del niño. El niño en la primera fase de sueño, que ocupa las 3 primeras horas posteriores a la no luz diurna, es el momento en el que aumentan todas las secreciones hormonales importantes como son el cortisol, la melatonina, la hormona de crecimiento, el potasio, el magnesio, etc. Entonces, si esta secreción se queda anulada porque el niño no duerme las horas correctas y se salta la primera fase de sueño, nos encontramos ante una desincronización que afecta al estado emocional y por tanto al biorritmo psicológico del niño. Le aporta una inestabilidad emocional, psicológica. El niño alterna momentos de irritabilidad con momentos de calma. El niño actúa de manera maníaco-depresiva, es decir, nunca sabes por dónde te va a salir. Hay momentos que le dices una cosa y la coge bien y hay momentos que le dices la misma cosa y la coge mal. Esto nos está indicando que hay una alteración del biorritmo psicológico que hay que intentar corregir y la mejor manera es a través de una buena regulación hormonal producida por una buena sincronización del ciclo vigilia-sueño. Por lo tanto, atención a los biorritmos que son muy importantes para una estabilidad afectiva, una estabilidad emocional y por tanto psicológica. El proceso de aprendizaje de los hábitos diarios. A menudo se tiene la idea de que el niño aprende por sí solo
sus necesidades fisiológicas, y esto es incorrecto. Las necesidades fisiológicas necesitan un proceso de aprendizaje, necesita establecerse una rutina de hábitos diarios, porque el niño no aprende por sí solo a regular su organismo, sino que necesita aprender. Los niños son ordenados o desordenados, es innato, es aprendido. Realmente hay niños que tienen una tendencia a ser más o menos ordenados que otros, pero sí es fundamental la educación, el proceso de aprendizaje de estos hábitos diarios. Esto es un aprendizaje que puede ser ayudado por esta tendencia innata que hay niños que son más ordenados que otros, pero la educación hace mucho. Por lo tanto, cuanto más pequeño, mejor, y antes lo aprenderá y antes lo automatizará. Y los hábitos en los que nos hemos de fijar básicos son el sueño, la alimentación, el orden, la higiene, que es lo que permite al niño establecer una relación consigo mismo, una referencia importante para estructurar su mundo habitual. Hemos de tener en cuenta que esto le confiere al niño una seguridad emocional muy importante, porque son las coordenadas en las cuales él integra toda la realidad que le ocupa. Pensemos que los niños se adaptan mucho mejor al orden que al desorden, porque ello les produce una seguridad emocional. Los niños se adaptan muy bien a los horarios escolares y a los horarios de guardería porque les proporcionan una seguridad en las rutinas diarias y ello les permite medir el tiempo de manera correcta. A medida que van creciendo, hemos de ir ampliando las pequeñas responsabilidades que tienen y que les permiten independizarse. Aparte de los hábitos diarios, los niños tienen que preocuparse de su organización personal, de sus deberes, de las cosas que necesitan llevarse al colegio, de avisar cuando tienen una excursión. A partir de los 5 años los niños ya son capaces de hacerlo y han de ayudar en todo el trabajo familiar para que el niño se integre de manera habitual a estos procesos. Para favorecer los comportamientos que más nos interesan, solo hemos de fijarnos en la conducta de los niños y nos daremos cuenta de que los niños repiten con mayor frecuencia aquellas conductas que obtienen una atención por parte de los adultos. Es indiferente que esta atención sea positiva o negativa, lo que le interesa al niño es llamar la atención. Si es negativa, le da igual, el caso es que le están haciendo caso y de esta manera refuerzas y repites aquella conducta. Esto se ve muy claro en la situación de grupo en un aula, en una clase. Los educadores tienen presente que aquellos niños que necesitan más llamar la atención son los que se diferencian del grupo comportándose de manera traviesa, movida, llamando la atención y que hacen que la profesora esté todo el día encima de ellos, corrigiéndoles, llamándoles la atención. Con esto consiguen diferenciarse de la masa, ser diferentes, destacar y por tanto es un comportamiento que repiten porque obtienen una recompensa altamente satisfactoria para ellos, porque se están diferenciando del grupo, están siendo diferentes, están llamando la atención. Por lo tanto, si queremos favorecer los comportamientos que a nosotros nos interesan, deberemos llamar la atención a los niños solo en aquellos momentos en los que actúan de manera conveniente a nuestras expectativas. De esta manera conseguiremos reforzar positivamente estas situaciones y las que no nos interesen solo conseguirán nuestra indiferencia. De esta manera el niño dejará de actuar llamando la atención, puesto que no obtiene atención ni positiva ni negativa. Por lo tanto, la indiferencia es nuestra mejor arma para modular el comportamiento del niño a esta edad, entre los 0 y los 5 años. ¿Cómo hemos de reaccionar ante las preguntas comprometidas? Todos sabemos que los niños son especialistas en preguntar aquello que no se debe preguntar cuando no se debe preguntar. A esta edad, a partir de los 2 años, los niños empiezan a preguntar todo aquello que les preocupa. Entre los 2 y los 3 años y medio, 4, lo que les preocupa siempre son aspectos de fisiología, de cómo funciona su cuerpo, de por qué es diferente del otro y suelen hacer preguntas del tipo, pues por qué los niños tienen pene y las niñas no, para qué sirve, y este tipo de preguntas hay que intentar solucionarlas de una manera natural,
sin aspavientos, porque para el niño es algo natural. El niño lo verá raro en función de cómo reaccionemos ante estas preguntas. Si nosotros reaccionamos con naturalidad y contestamos adecuadamente para su edad, el niño no presentará ningún problema. A partir de aquí, el niño ya se empieza a preocupar por otro tipo de aspectos relacionados con su seguridad. A partir de los 4 o 5 años, el niño suele preguntar cosas del tipo ¿cuándo te vas a morir? ¿Por qué quieres más a mi hermanito que a mí? Temas que afectan al apartado emocional del niño, a la afectividad, a la seguridad, a la estabilidad. En este caso también hemos de solucionar las dudas que tenga de manera inmediata. No le podemos decir ya te lo explicaré cuando seas mayor. Aunque la muerte sea un tema complicado, hay un ejemplo muy sencillo y muy gráfico que a los niños les permite comprender qué pasa cuando se muere y a no tener miedo ante este fenómeno natural. Es una metáfora basada en el desarrollo, en la metamorfosis que hace el gusano para convertirse en mariposa. Nosotros establecemos la comparación que nosotros somos gusanos y cuando nos morimos nos convertimos en mariposa y volamos por el aire. Por lo tanto, desaparecemos del plano visual, pero de alguna manera seguimos estando ahí. Esto a los niños les suele tranquilizar mucho y les quita la angustia, la ansiedad, y es una metáfora bastante gráfica de explicar este tema. Referente al tema del aprecio, de a quién quieres más, de por qué me quieres más a mí que a mi hermanito, de si quieres más a papá que a mí, de por qué te quieres casar con la hermana, etcétera, etcétera. Todos estos temas hay que tratarlos siempre con mucha coherencia. A los hermanos se les quiere igual pero diferente. Nunca hay que decir que os quiero a los dos igual, sino que a cada uno os quiero de una manera diferente. No hay que mezclar la cantidad con la calidad. Es verdad que cada hermano es diferente y exige de los padres una diferente atención, lo cual no significa que la cantidad de amor sea la misma, pero quizá la calidad es diferente, porque a cada uno se le quiere por un motivo especial, por aquello que le distingue del otro. Y esto es una de las cosas que favorece la autoestima. Si nosotros igualamos siempre a los niños, no estamos aumentando su autoestima, sino que estamos fomentando la competitividad. En cambio, si favorecemos los aspectos diferenciales entre los hermanos y reforzamos esa actitud, lo que hacemos es decirnos que a ti te quiero por tu manera especial de ser, porque eres así, no porque eres igual que tu hermano, sino precisamente porque eres diferente. Y os quiero a cada uno porque sois diferentes. Entonces reforzamos su autoestima, les damos seguridad y contestamos de manera inmediata a sus problemas. Siempre al nivel del niño, siempre hemos de ponerlos a su nivel, nunca intentar explicar cosas muy complicadas que ellos no pueden comprender a esta edad. La importancia del castigo o del refuerzo en la primera infancia. Estamos hablando de la importancia del aprendizaje emocional que se realiza en la primera infancia. Los castigos físicos, aunque a veces no son considerados graves, sí desarrollan en el niño un aumento de agresividad frente a sus iguales. Cuando un niño recibe un cachete porque se ha portado mal de su padre, evidentemente no le puede contestar, pero sí contestará con su hermano o con su amigo cuando se encuentre en la determinada circunstancia. Esto hace que aumente la agresividad del niño. Si este niño está equilibrado emocionalmente, no pasará de aquí. Pero si el niño tiene una carencia afectiva importante, este hecho puede hacer que desencadene un comportamiento violento y agresivo cuando este niño sea mayor. Por lo tanto, de entrada, todos los psicólogos y profesionales que nos dedicamos a este tema estamos en contra de los castigos físicos y de los castigos verbales, de la agresividad tanto física como verbal, porque no genera nada positivo. Es coercitar un comportamiento infantil mediante la violencia y, por lo tanto, si tenemos en cuenta que los procesos de aprendizaje de los niños se basan en la imitación, el niño aplicará este mismo referente cuando él se dirija a sus iguales o a sus inferiores. Por lo tanto, atención, es mucho más importante, es mucho más positivo reforzar los comportamientos que castigarlos. Cuando el niño hace algo mal, tiene que saber que no lo puede hacer, pero no hace falta ser agresivo. Si el niño ve que nuestra actitud es una actitud dolida, es una actitud seria, es una actitud firme, el niño ya entiende que aquello lo ha hecho mal. Y a veces le afecta mucho más la indiferencia que el castigo físico.
O sea, la eficacia de la indiferencia, del refuerzo negativo, es mucho más elevada que la del castigo físico. Los niños se duelen cuando ven que tú muestras una actitud dolida ante un comportamiento inadecuado del niño. Y esto es mucho más efectivo a la hora de conducir su educación que los castigos agresivos y violentos. ¿Qué diferencia hay entre un chantaje y un incentivo? De entrada, un chantaje es negativo a nivel pedagógico porque no favorece el aprendizaje de las conductas de una manera emocionalmente correcta. ¿Por qué? Porque el chantaje se utiliza inmediatamente y antes que el niño haga la acción. Es decir, cuando el niño está haciendo algo mal, le sacamos la piruleta y le decimos: si te portas bien, te compraré lo que quieras. Si ahora te callas y no chillas, mamá hará lo que tú quieras. Sí, esto es un chantaje, porque le estás prometiendo lo que el niño quiera, o sea, le estás dando un poder inconmensurable para que actúe en un momento determinado como tú quieres. Si el niño aprende esta asociación entre este estímulo y esta respuesta, esto ya está perdida la batalla, porque aquí el niño irá subiendo el nivel de chantaje y aprenderá a chantajearte con todo. El niño te pedirá: si quieres que me porte bien, haz esto; si quieres que me porte bien, si quieres que me coma la comida, dame lo que yo quiero. Entonces aquí entras en un ritmo que no es educativo, no es pedagógico, no estamos fomentando el esfuerzo del niño, estamos fomentando que el niño sea un caprichoso y que controle la actitud tanto de los educadores como de los padres a su antojo, porque él controla tu actitud. Entonces esto es pedagógicamente absolutamente incorrecto. Y es una práctica muy habitual porque los niños descontrolan mucho a los educadores y a los padres, y para solucionar la papeleta en aquel momento se actúa sin premeditación, se actúa sin un plan establecido, se actúa para salir del paso en aquel momento. Esta no es la actitud correcta. La actitud correcta es incentivar los esfuerzos y los aprendizajes del niño. El niño debe aprender que tiene que ganarse las cosas, que ha de realizar un esfuerzo para conseguir una recompensa. Y la recompensa siempre ha de ser no material. Para ello se establece un sistema de pegatinas o adhesivos en los cuales el niño va puntuando las conductas correctas que va haciendo, y cuando tiene un número determinado, aquello tiene un premio, pero el premio siempre tiene una valoración lúdica, de compartir, de dedicación. O sea, el niño, cuando consigue el objetivo que nosotros hemos planteado y tiene el número de adhesivos correspondientes, consigue que aquel fin de semana él sea el rey de la casa y pueda decidir qué actividad se va a realizar de manera conjunta. Puede organizar un día en el zoológico, un día en el parque, en un parque de atracciones, elegir la película de cine que hay que ir a ver, y esto lo podemos aplicar también en el aula. En el aula también podemos establecer una carta con los comportamientos, los objetivos de cada semana, que cada semana pueden ir cambiando, y cada niño tiene su adhesivo de su color especial en el cual va poniendo los logros que va consiguiendo. Cuando tienen determinado número, entonces aquel niño es el que decide lo que hay que hacer, a qué se va a jugar, cómo se organiza aquel día la clase. Esta es una motivación, es un incentivo importantísimo porque fomenta el esfuerzo diario de cada niño con una pequeña recompensa y subliminal. No es una recompensa a nivel de chantaje, de ahora te pillo, ahora te mato, sino que es una acción planificada. Esto es lo más importante, es la diferencia fundamental entre una cosa y la otra. Entonces el niño aprende a esforzarse para obtener aquello que le motiva, aquello que le incentiva, y es la mejor manera de educar de cara al futuro, porque el proyecto educativo empieza a los 0 años, a los 5 ya tiene que estar casi completo, porque pensemos que si no somos capaces de marcar unas pautas, unos límites y unas normas a los 5 años, difícilmente lo conseguiremos a los 10, y mucho más difícil a los 15 conseguiremos que aquellos niños actúen en la manera correcta, porque nos chantajearán de una manera mucho mayor que lo hacen ahora. Por lo tanto, estructuremos, planifiquemos. La educación siempre tiene que tener una proyección a largo plazo para formar personalidades con criterio y esfuerzo para poder desarrollar toda la inteligencia emocional, intelectual y motriz que el niño posee.
Alrededor de los 5 años los niños están en la fase edípica, es decir, los niños sufren la etapa del complejo de Edipo y las niñas el complejo de Electra. Es decir, están en competencia, entran en competencia con el progenitor de su mismo sexo para conseguir la mayor atención y el mayor afecto por parte del sexo contrario. Esto es importante que esta etapa se supere con tranquilidad y estabilidad, porque es lo que les va a permitir elaborar y establecer relaciones positivas entre ambos sexos cuando sean más mayores. Por tanto, si tenemos un niño, la madre debe ser comprensiva respecto a este hecho y darle una mayor cantidad de afecto, y el padre no debe tener celos del hijo, y si tenemos niña, al revés. Es importante que los padres sean comprensivos respecto a esta etapa en la que los niños entran en competencia y quieren, es la pregunta que suelen hacer, si se pueden casar con la mamá o se podrán casar con el papá. Es un momento en el que necesitan absorber el máximo de afectividad por parte del sexo contrario. Esta entrada en competencia tiene que ser comprendida por el progenitor del mismo signo de una manera afectiva, amable y armónica. Ello les permite superar esta etapa sin mayores tropiezos y, cuando son mayores, establecer relaciones interpersonales positivas. Esta transmisión se realiza de manera subliminal. Nadie es consciente de que se está llevando a cabo todo esto, pero es un aprendizaje que va por debajo de la consciencia, a nivel inconsciente, y por tanto hemos de tenerlo presente para subsanarlo sin mayores problemas.